Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la teleentrevista en Canal TVU. Como siempre, tocamos diversos temas de interés para la región del Biobío y para nuestro país en medio de la pandemia. Hoy vamos a hablar de economía. Está con nosotros Alfredo Meneses, presidente de ASECMA Biobío, la Asociación de Exportadores de Manufacturas. Alfredo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Francisco, ¿cómo estás? La verdad es que soy el gerente de ASECMA, el presidente de don Roberto Vega Fernández. Perfecto, vamos a corregir ahí. Gerente de ASECMA Biobío, don Alfredo Meneses. Señor director, si me puede compartir el retorno de imagen para ver a don Alfredo y comenzar de inmediato con la conversación. La economía de la región, del país, según dicen algunos expertos, ha mostrado signos de una recuperación, todavía evidentemente no una recuperación como se espera por parte de todos, pero ciertas señales. ¿Comparte aquello o cree que hay que ser más cauto? A ver, yo creo que hay dos miradas, Francisco. La mirada que puede tener un economista desde la región metropolitana y la mirada que podamos tener en las regiones. Por cierto que hoy día existen hartas expectativas, dado que la libre cobre ha estado en alza, dado que de una u otra forma se ve que ha habido cierta reactivación, especialmente en el comercio exterior. Siempre se piensa en el principal producto, en el principal commodity, que es el cobre, pero la verdad es que el cobre no es el comercio exterior de Chile, ¿ah? Y desde esa perspectiva yo la verdad es que prefiero tener una mirada un poco más cautelosa y más realista que la que a veces se puede sostener desde Santiago. Sí, ¿y cómo está en ese análisis la región del Biobío? Tomando en cuenta que se ha resentido la exportación, por ejemplo, del rubro forestal, que es tan importante para nuestra zona, pero no solamente ese. A fines del año anterior tuvimos una caída del 15% en el sector manufacturero, donde se hablaba de efectos de la pandemia, pero también del estallido social. A nivel local, ¿cómo está la economía? ¿Se está sanando? ¿Todavía falta? A ver, Francisco, hagamos un pequeño repaso de lo que significa la región del Biobío. Por supuesto. En cuanto a cifras, muy breve. Se supone que tenemos un Producto Interno de un 7.6. ¿Y por qué digo se supone? Porque sabrán nuestros televidentes que hoy día lamentablemente no tenemos esa cifra, no tenemos ese indicador. ¿Por qué? Porque del nivel central efectivamente se decidió centralizar el indicador de crecimiento o evolución del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, por eso señalamos que se supone. Ahora, respecto de ese Producto Interno Bruto, que es todo lo que se produce en la región, eso es ese indicador, el 23% corresponde al sector forestal. Y el sector forestal genera aproximadamente un 13% de ocupación. Ahora bien, del total de las empresas de la región, que se estima alrededor de 92.000, el 99.4% son MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas. Y el delta pequeñito que queda, ¿verdad? El 0,8% son las grandes compañías. Y estas grandes compañías son las que están detrás de ese 23% de aporte al Producto Interno Bruto de la región. O sea, hay un nivel de concentración que no es novedad, por cierto, pero muy importante. Y de aquello, ¿verdad?, desprendemos que del total de estas MIPYMES, un 40% corresponde al sector comercio, minorista, restaurante y hoteles, que por cierto es uno de los sectores que ha sido más afectados producto de esta pandemia. Exactamente. Por lo tanto, eso explica, ¿verdad?, creo yo, a nuestros televidentes
el gran movimiento telúrico que hemos tenido en este 2020 y un poquito lo que llega a ocurrir el 2021. Sí, hemos conversado con representantes de la Cámara de Comercio, con otras entidades también, y se juntaron dos fenómenos: el estallido social con el cierre de muchos locales, otros vandalizados, con pérdidas económicas importantes por el temor de abrir justamente el comercio, y posteriormente viene la pandemia. Ahora es cierto lo que dice usted, hemos conocido el IMASEC con esta contracción del 0,4%, pero se esperaba una cifra local para saber cuánto creció la región, por ejemplo, el año pasado. Esa decisión centralista de manejar las cifras, ¿le parece que más allá de un cambio de estrategia puede tener otro tipo de intereses? La verdad es que uno sin lugar a duda en el plano de las conjeturas puede llegar a bastante. Yo simplemente... Me refiero, Alfredo, por ejemplo, a ocultar una cifra que puede ser muy negativa y mejor la doy a conocer después o la uno con otros indicadores. No, sí, perfecto, se entiendo perfecto tu pregunta. Por eso te digo, el tema puede dar para todo. Yo prefiero aplicar la racionalidad y señalar que nos gustaría tener cifras regionales, ¿verdad? Porque de qué forma tú puedes establecer cuáles son tus espacios de mejora si no tienes identificado cuáles son aquellos espacios. Entonces, sin lugar a duda, puede ser lo que tú señalas, como puede ser simplemente desidia en torno a no generar un indicador regional o indicadores regionales, o a lo menos, Francisco, indicadores macrozonales, de manera tal de saber cómo estamos en conjunto con nuestros vecinos de las regiones paralelas. Ahora, claro, si no tenemos un indicador que nos pueda permitir tener un respaldo en cifras, hacemos análisis, conjeturamos, como dice usted, pero bueno, es lo que tenemos. En este terreno, ¿usted ve señales de alguna recuperación a nivel local y nacional, más allá de lo que uno recibe del Banco Central, del IMASEC? En días pasados me hicieron la misma consulta en este mismo medio de cuál era el factor que podría generar un punto de quiebre, digamos, en la letanía que hemos tenido durante el 2020 respecto del tema económico. Y yo señalé que es la vacuna. Porque de una u otra forma, Francisco, la economía se mueve en torno a señales. Y me parece que una señal positiva es el tema de la vacuna, en donde efectivamente Chile lo ha hecho muy bien, muy bien. La tasa de la población que se ha ido vacunando en términos ha sido extraordinaria. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un punto importante. Si nosotros logramos que en nuestra región, voy a hablar especialmente de nuestra región, Francisco, si logramos que en nuestra región esa tasa aumente de manera importante y eso genere confianza en la población de manera tal de ir retomando paulatinamente las actividades económicas, por cierto que vamos a tener un estímulo relevante e importante. Pero otra parte, además, y es necesaria, es el cómo sacamos adelante un programa de reactivación económica regional, que es otro tema del cual seguramente podremos conversar unos minutos más. Pero yo creo que son los dos elementos coadyuvantes que son requeribles para que nuestra región retome su actividad económica y ojalá podamos romper esa tendencia que traíamos, que no era una tendencia positiva, porque en general nuestra economía regional siempre ha estado un poquito sumergida respecto de las cifras a nivel nacional. Sí, por supuesto. Ahora, la salud de las exportaciones en la región del Biobío, según lo que ustedes han podido visualizar en ASECMA, ¿cómo está? A pesar de todo, el 2020, que fue, no voy a insistir en ello, un año complejo, pero bueno, claramente tuvimos caídas importantes. O sea, yo recuerdo por ahí, por el mes de marzo, en donde la cifra cayó un 26%, un 26,9%, si mal no recuerdo.
en el mes de marzo del 2020. Y luego, la última cifra que tenemos hasta el minuto, que la fuente es el INE, fíjate que crecieron las exportaciones un 18.3%. Así es. Eso muestra una cierta tendencia a crecer, digamos, las exportaciones. Pero tenemos otros elementos que son un poquito externos, pero que también afectan, que quizás ustedes ya han tenido noticias, que es la escasez de containers, ¿ya? Y que eso puede ser también un freno a las exportaciones y a este dinamismo que se estaba retomando. Yo siento que a pesar de todo, el 2020 logramos salir adelante, producto de un trabajo de coordinación de todos los actores logísticos, no todos, pero la mayoría, especialmente en el ámbito público. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en materia económica, los ministerios de Hacienda, de Economía, para justamente ir en apoyo a un sector tan importante para la economía como es el sector exportador? Y las pymes también. Yo te diría, sí. Yo te diría que en general, efectivamente se han dispuesto una cantidad de recursos muy importante. Muy importante. Yo creo que en eso se ha hecho una labor realmente importante, bastante gigantesca, por cierto, con cargo a la deuda pública, ¿verdad? Que es un tema que vamos a tener que hacer frente en los años siguientes. Pero yo creo que sí ha habido un apoyo importante. Ahora bien, efectivamente hay sectores que están mucho más deprimidos que otros, como el sector turismo, sector gastronómico, que yo la verdad es que es bien difícil ver o avisorar un futuro en ellos. Pero yo creo que desde esa perspectiva, Francisco, de la disponibilidad de los recursos, yo tengo una buena evaluación. Otra cosa es cómo articulamos esos apoyos e incentivos para que efectivamente estén llegando a las empresas. ¿Cree que la ley de protección al empleo también fue una medida positiva, quizás viendo los resultados a mediano y largo plazo? ¿Se acuerda usted que generó mucha crítica de la oposición en su momento, pero quienes la defienden argumentan que ha permitido no desvincular a trabajadores y mantener esa unión? Mira, yo también, sí, creo que efectivamente había que dar una señal en torno al tema, porque cómo tú lograbas mantener un vínculo. Si no hubieses tenido aquello, efectivamente las desvinculaciones hubiesen sido pero brutales. Pero ojo, se está generando otro efecto en este tema, Francisco, y el hecho de que, si tú te fijas, la tasa de informalidad laboral Así es, ha ido creciendo de manera muy importante y muy relevante. Y la explicación es muy simple, porque efectivamente hoy día, con el acceso al 10%, que ha sido el gran factor que ha permitido que el mercado permanezca, los dos retiros del 10% le ha permitido un influjo de recursos de liquidez al mercado, que ha hecho que la economía siga moviéndose. Bueno, ello ha implicado también que mucha gente ha hecho arreglos en su casa, ha hecho ampliaciones en su casa, ha adquirido productos, y eso ha ido generando una ocupación informal, ¿verdad?, que se ha transformado en un estímulo perverso para la ocupación formal. Es decir, un señor, ¿verdad?, que es carpintero, alguna actividad por el estilo, prefiere hacer estos denominados pololitos, ¿verdad?, porque efectivamente gana más. Y si vuelve a la actividad formal, pierde esta otra fuente de ingreso. Alfredo, y eso también se está viendo. Y el debate en torno a eso, que lo hemos visto, por ejemplo, en el comercio ambulante, que llena las calles de Concepción mucho más que tiempos pasados. ¿Qué hacemos con esa realidad? ¿Nos hacemos cargo? ¿Las dejamos de lado? Porque el discurso de la autoridad tradicional es la sanción, la multa, la denuncia. Pero es tanta la gente que está en el ámbito informal que algunos parlamentarios dicen que hay que hacerse cargo de eso también.
para buscar que se regularicen. Sí, y si a eso le agregamos el hecho de que efectivamente mucho de ese comercio informal, tú ves que hay ciudadanos inmigrantes, ¿verdad? Que han visto en aquello una oportunidad también de subsistencia. Sí, yo concuerdo contigo, Francisco. Yo creo que hay que buscar soluciones de fondo, no de forma. ¿Ah? Porque de una u otra manera necesitamos retomar la actividad económica y retomar esa actividad sin tener la mano de obra necesaria es impensable. Por lo tanto, eso va a requerir un esfuerzo importante por parte de la autoridad en generar políticas públicas inteligentes, innovadoras, ¿verdad? Y que recojan estas realidades que hoy día existen y que antes no existían, o a lo menos en la magnitud de las que existe hoy día. Sí. Y en ese sentido yo comparto que va a ser necesario este año generar nuevas políticas que vayan a hacerse cargo de estas realidades. Cuando usted habla de la importancia de la vacunación en Chile, que está siendo mirada por todo el mundo, están los ojos de la comunidad internacional puestos en Chile y en general con muy buenos resultados. La campaña de vacunación ya supera el 1.000.000 de personas, o lo va a superar, avanzando muy rápido. Se ha destacado Chile en el concierto internacional. ¿Cómo ligamos eso con la economía? Una población sana, una población que previene, da más seguridad a, por ejemplo, las exportaciones. Bueno, si tú te fijas en esta, no sé si se conoce lo que ocurrió en China respecto... Se lo iba a preguntar a lo de la cereza. ¿Es un caso específico, una excepción? Oye, la verdad, no sé si tú te recuerdas el caso de la uva envenenada. Me recuerdo, ¿eso fue en Estados Unidos? ¿En el final de la dictadura o no? ¿O esa fue la mosca de la...? Exactamente, al principio, exactamente. Donde estaba el caballero con un racimo de uva, me acuerdo de esa imagen, sí. Exactamente. Por eso le pregunto, ¿son casos excepcionales o no? Y hay que preocuparse. Yo creo que en el comercio internacional se manejan a veces ciertas prácticas, a veces que llaman poderosamente la atención. A mí me extraña, me llama mucho la atención esto que ocurrió de encontrar justamente esos granitos con trazas de COVID. Ahora, ojo, es irónico porque además China es la que hoy día está generando un problema serio con los déficits de container, producto que China es el primer país que se libera del COVID. O sea, allí parte el COVID y el primero que se libera del COVID, y eso está generando un desbalance en el mercado mundial importante. Estoy hablando específicamente de los containers, que son estas cajas inmensas, sí, ¿verdad?, donde mueven las exportaciones y las importaciones. Ahora, Alfredo, por lo tanto, lo veo... llama la atención. Sí, y justamente sobre el tema de las cerezas, ¿usted cree que acá hay antecedentes que no conocemos, que quizás fue una acusación infundada? No, yo creo que este descubrimiento debe tener algún sentido en términos de lograr algún espacio de negociación distinto con el gobierno de Chile. Pienso yo que por ahí debería ir el tema, insisto, haciendo el símil con lo que ocurrió con la uva envenenada hace varios años atrás. Sí. China nos compra el cobre, la mayoría del cobre, productos alimenticios, productos del mar. ¿Cómo está la relación con China en general? Bueno, el segundo socio comercial después de Estados Unidos, a pesar que en el año 2020 tuvo un poquito frenado, digamos, el comercio con China. O sea, entiendo que mira, bajó la demanda alrededor de un 10%, un 10, un 12%. No así Estados Unidos, que se mantuvo, incluso creció alrededor de un 2,3%. Pero es, sin lugar a dudas, el segundo socio comercial de Chile, y al parecer también que China pretende ser uno de los grandes socios inversores en Chile. Por lo tanto,
me parece que en ese sentido son las iniciativas que están buscando, digamos, establecer estas relaciones de hermandad, y que ojalá cualquier situación que nuble aquella relación, despejarla lo más rápidamente posible. Era difícil exportarle a Estados Unidos con Donald Trump, con medidas muy proteccionistas. Ahora hay un cambio de gobierno. ¿Eso puede repercutir favorablemente en Chile? No, lo complejo con Trump no era exportar a Estados Unidos, lo complejo con Trump eran las medidas que podía implementar de un día para otro. Exacto. Cuando él emprendió con una guerra comercial con China, yo no puedo decir si tenía razón o no, pero cuando emprende esta guerra comercial, le rebotó a todo el mundo. A Chile, por supuesto que le rebotó, porque en definitiva también generaba un manto de duda importante, no sabíamos qué iba a ocurrir, y eso que impactaba fundamentalmente el tipo de cambio, que es el elemento vinculante, ¿verdad?, en términos de valor con el comercio internacional. Sí. Se nos acerca la elección de los constituyentes, que es una etapa importante de cara a una nueva constitución. Desde su punto de vista, y relacionándolo también con el tema que estamos conversando, ¿qué espera usted de esa nueva constitución? Más que de la constitución, Francisco, de los constituyentes. Yo espero que honren sus declaraciones. Y estoy hablando sea de la tienda política o independiente, que honren sus declaraciones, porque todo un pueblo ha cifrado expectativas en esta nueva Carta Magna. A veces creo que expectativas que están sobredimensionadas respecto a lo que la Carta Magna va a poder hacerse cargo, ¿ah? Siento que a veces las declaraciones o las expectativas que se han hecho y que han hecho creer algunos actores están muy por sobre lo que una constitución puede hacer. Pero lo que sí yo pretendo es que estos constituyentes se hagan cargo de entregar al pueblo de Chile una constitución moderna, ¿verdad?, que se haga cargo de los grandes temas, ¿verdad?, y especialmente en temas como la concentración brutal de la riqueza que hay en Chile, que es brutal, en temas de equidad, sin lugar a duda, y especialmente, y hago un llamado al tema del centralismo agobiante que vivimos hoy día en las regiones. Fíjese Eso que es un tema para mí fundamental. En diversos sondeos la mayoría de la población está de acuerdo con el punto o los puntos que usted acaba de mencionar. Pero hablando de candidatos constituyentes y políticos en general, uno escucha harta crítica al modelo económico, al neoliberalismo, al capitalismo, al intercambio comercial. ¿Usted cree que es peligroso confundir las cosas o decir que todo es malo? En la vida no todo es bueno y no todo es malo, Francisco. Todo requiere ciertos niveles de equilibrio. Ahora bien, lo que pasa es que el modelo económico en Chile se ha llevado de forma ultranza. Y lamentablemente, y acá también hay que ser justo, fue instalado durante el régimen militar, y los gobiernos que siguieron no hicieron mucho, ¿ah? Hicieron pequeños maquillajes. Por lo tanto, hay que ser claro en aquello. Yo siento que la economía de mercado no es mala en per se. Son aquellos que la desarrollaron y que la llevaron al límite insospechado. Ahí es donde está el efecto negativo. No puede ser, por ejemplo, que hoy día un porcentaje de la población tan minúsculo como el 1% sea dueño de sobre un 30% del país. Yo creo que eso le hace muy mal a Chile, muy mal. Tan mal como, por ejemplo, que se genere ese estallido social del cual hoy van a pasar muchos años para que nos recuperen. La situación de la provincia de Arauco afecta también el trabajo, las proyecciones, la estabilidad y la seguridad. Hemos conversado con dirigentes de los camioneros, hemos conversado con dirigentes de pymes. Es un tema de nunca acabar y evidentemente que golpea a la región y más
a una provincia que es muy vulnerable. ¿Sabe, Francisco, que escuchar ayer una declaración de una persona que vive, un ciudadano como tú y yo, que vive y que ha vivido toda la vida en la zona, y la verdad que fue angustioso, fue angustioso. Yo creo que una cosa es el pleno derecho que tiene un pueblo, y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, como Nueva Zelanda y otros países que incorporaron a sus etnias, porque debe ser así. Pero otra cosa es muy distinta a cuando tú tienes gente armada, y ojo, es gente armada que no es como de la primera línea, porque aquí estamos hablando de gente que utiliza armas de guerra. Por lo tanto, aquí hay gente que es preparada, gente profesional. Y yo no puedo sino más que solidarizar con lo que señalan los habitantes, los angustiosos llamados que hacen al gobierno y a la autoridad, porque son efectivamente los llamados a entregar paz y tranquilidad. El tema de lo que está ocurriendo es tan complejo y tan peligroso que efectivamente no podemos ni siquiera pensar en un plan de reactivación económica sosteniendo este bolsón de violencia, porque lo que existe allí es violencia. Por lo tanto, eso para mí es uno de los grandes temas y que está cada vez más cerca de Concepción. Por lo tanto, para mí no es un tema que quizá en Santiago lo ven muy lejos, pero esto si sigue creciendo. Sí, hubo un atentado hace algún tiempo en Santa Juana y ahí llegó ya el conflicto a la provincia de Concepción, cosa que no se veía hace mucho tiempo. Don Alfredo Meneses, Exacto. Gerente de ASECMA Biobío, le agradezco la conversación con Canal TVU. Muchas gracias a ti, Francisco, y no solamente hacer un llamado de que este nuevo año sea ojalá un mejor año, pero para ello necesitamos el concurso de todos los actores, públicos y privados, y dentro de los públicos, sin lugar a dudas, que necesitamos apoyos fuertes por parte de las instituciones que hoy día están llamadas a apoyar este proceso de sacar adelante nuestra región, que también nos hace a todos. Muchas gracias, Francisco, por la conversa. Muchas gracias, buenas tardes. Adiós. Un tema interesante, la economía. La economía está en todas partes, ¿ya? Empleo, las pymes, la gran industria, los países se desarrollan por su economía y quisimos hablar de aquello. Nos vemos el lunes ya con noticias, como siempre, a las 11 horas y en la teleentrevista a las 4:30, pero la próxima semana vamos a estar en este horario con entrevistas ligadas al tenis para complementar, apoyar la transmisión de Canal TVU del gran torneo Challenger en el Club Bellavista. Hasta el lunes. Gracias.